Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora vamos a realizar la cápsula de la clase número 5, que es de insuficiencia cardíaca. Bien, la insuficiencia cardíaca entonces tenemos que es un síndrome clínico que es secundario a cualquier alteración o anormalidad, tanto estructural o funcional del corazón, que me va a llevar a que exista un compromiso tanto del llenado del corazón como la eyección del corazón. Y esto puede ser resultado de distintas alteraciones o conjunto de alteraciones. Por ejemplo, puede estar alterado el pericardio, puede estar alterado el miocardio, las coronarias, las válvulas cardíacas, los grandes vasos, o también puede ser por alteraciones, tanto como alteraciones metabólicas que no están compensadas. Y debe ser considerada una enfermedad sistémica porque se ponen en marcha muchos mecanismos de compensación que se van perpetuando con el tiempo y van generando más daño. Bien, tenemos que distinguir las causas subyacentes o los responsables de esta patología versus los desencadenantes que me pueden generar más daño. Porque si yo detecto la causa subyacente, yo puedo tratar, ¿ya? Mi causa subyacente es una valvulopatía, por ejemplo, versus mis causas desencadenantes que me pueden ir perpetuando el daño o generando que mi paciente se vaya deteriorando. Entonces, por ejemplo, mis causas subyacentes, tengo mi miocardio enfermo. Tengo una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía, tengo patología infiltrativa, una sarcoidosis, una amiloidosis por toxinas, por infecciones, enfermedades metabólicas, carencias nutricionales o sobrecarga de presión y volumen, como habíamos visto anteriormente, una valvulopatía, una hipertensión arterial o alteraciones de la conducción cardíaca, como lo que son las arritmias. Y las causas desencadenantes sí es importante porque ya tengo un miocardio enfermo, por lo tanto ya está claudicando y necesito yo identificar qué es lo que me podría llevar a un desbalance de mi paciente. Y acá tenemos las de origen cardíaco y las de origen extracardíaco. Las de origen cardíaco son una, por ejemplo, una arritmia o que le estoy dando fármaco a mi paciente que no lo están ayudando, como los inotropos negativos. Extracardíaco cuando aumentan las necesidades de gasto cardíaco, por ejemplo, o sea, cuando aumentan las necesidades, ¿sí? De mi gasto cardíaco, un embarazo, una anemia o también cuando aumentan las demandas metabólicas como frente a un proceso infeccioso. También puede ser cuando aumenta la presión arterial, pulmonar o sistémica, hay una sobrecarga del sistema circulatorio o aumento la sal, el paciente se puso a hacer mucho ejercicio, tiene una crisis emocional, etcétera. En Chile, las dos causas más importantes de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía hipertensiva y la cardiopatía isquémica en ese orden de frecuencia. Bien, un poco de fisiopatología. Eh, Cuando tenemos uno de estos factores precipitantes que veíamos recién y disminuye mi gasto cardíaco porque ya mi corazón está dañado, se activa la respuesta neurohumoral, en donde activo dos sistemas, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso, o sea, y el sistema de renin-angiotensina-aldosterona. El sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que detecta? Tengo mi frecuencia, mi gasto cardíaco disminuido. ¿Qué hago? Aumento la frecuencia cardíaca para aumentar mi gasto cardíaco. Y también ayudo a que aumento mi contracción miocárdica para que mi gasto cardíaco también esté aumentado. El sistema renal-angiotensina-aldosterona, ¿qué hace? Aumenta la secreción de vasopresina, lo cual me va a llevar a que aumente el volumen sanguíneo, por lo tanto retengo sodio y agua, y además genero vasoconstricción para aumentar la presión arterial. Por lo tanto, el cuerpo intenta compensar este corazón que estaba débil y por lo tanto lo acelero, aumentando el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial, aumentando el volumen sanguíneo, pero con el tiempo esta adaptación o esta compensación que hace el corazón lleva a que empeore la insuficiencia cardíaca y se vaya perpetuando. Bien, cuando tenemos un miocardio dañado,
¿ya? O mi músculo cardíaco está dañado, el corazón activa respuestas que son compensadoras crónicas, que fue las que vimos anteriormente. Activa el sistema renina-angiotensina aldosterona y el sistema nervioso simpático. Y esto me lleva al desarrollo de 5 cambios importantes a nivel cardíaco. El primero es una hipertrofia cardíaca, en donde mi corazón se va engrosando. ¿Para qué? Para bombear con más fuerza esta sangre. Luego tenemos una fibrosis intersticial, en donde se van formando como especie de cicatrices, ya se va reemplazando este tejido fibroso por este músculo sano, se va reemplazando por tejido fibroso, generando cicatrices. Me lleva también a pérdida de miocitos, en donde van muriendo células del corazón por necrosis y apoptosis. El cuarto fenómeno es que hay una alteración energética por todos estos cambios que les mencioné. El corazón usa muy mal el ATP. Y finalmente, el quinto cambio es la dilatación ventricular, sobre todo del ventrículo izquierdo que se va agrandando. Estos 5 alteraciones me llevan a un remodelado cardíaco o remodelado ventricular que llevan a que mi corazón se deforme y pierda su función, tanto sistólica como diastólica, y eso se va a ir perpetuando. Tenemos muchos tipos de clasificación de la insuficiencia cardíaca. La primera es por tiempo de evolución, en donde tenemos insuficiencia cardíaca aguda versus crónica. La aguda, la clínica aparece en el transcurso de las primeras 24 horas. La crónica se demora, la clínica en aparecer días o semanas, y tiene una evolución que es progresiva en el tiempo. Por lo tanto, puedo tener periodos en donde tengo descompensaciones de mi patología. Tenemos una clasificación por clínica, en donde tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda. Mi clínica que predomina es congestión pulmonar. Mi clínica derecha, insuficiencia cardíaca derecha, la clínica que predomina es congestión sistémica. La insuficiencia cardíaca global o congestiva predomina clínica tanto de congestión pulmonar como de congestión sistémica. Tenemos los estadios AJA, ya que es la Asociación Americana del Corazón, que me establece 4 etapas de la insuficiencia cardíaca, que es desde la A a la D, y acá tiene que ver con que va a la D es más severa. La A, tengo riesgo de una insuficiencia cardíaca, pero no tengo ni daño estructural ni síntomas. La B, el paciente tiene un daño estructural, pero no tiene clínica. La C, tengo daño estructural y sí tengo clínica. Y la D es una insuficiencia cardíaca que es refractaria al tratamiento y necesita de más elementos para ser tratada. Bien, y ellos la establecen por colores, en donde va, por ejemplo, en riesgo, que debiera ser verde, versus ya un paciente que está grave, que es un riesgo crítico, que es rojo. Por lo tanto, el paciente en estadio A tiene un alto riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca, pero solo tiene factor de riesgo. No hay ni cambios estructurales ni síntomas. Solo existen factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cerebrovascular. Cualquiera de estas patologías es un factor de riesgo alto para una insuficiencia cardíaca. Y estudiaron que las que más potencial de alto riesgo era la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial y las enfermedades endocrinas. Por lo tanto, mi objetivo aquí en estadio A es prevenir con cambios en los estilos de vida, y en el caso que ya tenga una patología, eh, tratar. Después tenemos el estadio B, en donde se llama prefalla cardíaca, en donde sí hay un daño estructural, pero aún no aparece la sintomatología. Y el daño estructural lo puedo ver a través de eh, un ecocardiograma, en donde evalúe que hay una disfunción de la fracción de eyección, o también que donde yo evidencie el aumento de las presiones de llenado. ¿Sí? Por lo tanto, para ver si existe o no eh, alteraciones cardíacas, es que yo necesito un ecocardiograma. Si no tengo, puedo pedir marcadores cardíacos como los péptidos natriuréticos, ya que los habíamos hablado, lo que vamos a hablar más ratito, que se usa en la guía chilena. Bien, si bien estamos en la B, la idea que establece AJA es que
es una enfermedad progresiva. Si yo estoy en el estadio D, no me voy a devolver a un estadio B. Es progresivo en el tiempo. ¿Y por qué? Porque el estadio C, como les había contado, es un paciente que sí tiene falla estructural, pero también tiene sintomatología. Y acá ellos establecen que el estadio C hay cuatro tipos de pacientes. El primero, que es un paciente en donde yo diagnostiqué de nuevo o estoy recién diagnosticando la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el paciente llegó con clínica y llegó con daño estructural, pero es un paciente nuevo. Luego tengo un paciente que presentó síntomas, pero ahora tiene una resolución de los síntomas. Están en remisión, pero este no pasa a B. Se sigue quedando en C, solo que sus síntomas están en este momento en remisión, pero alguna vez presentó síntomas. Después tengo el paciente que tiene persistencia de la clínica, en donde el paciente tiene mucha clínica, distintos signos y síntomas, y además que limitan su funcionalidad. Y el estadio en donde finalmente tengo empeoramiento, que se llama, o que tiene mayor deterioro, en donde es un paciente que tiene mucha clínica, su capacidad funcional también se ve deteriorada. Y finalmente el estadio D, que acá son síntomas mucho más severos, es un estadio avanzado de riesgo alto. Hay síntomas severos, ya por ejemplo un NIHA 3 o un NIHA 4, o tengo falla cardíaca severa. También tengo una severa disfunción cardíaca. Rápidamente cae mi fracción de eyección, alcanzando hasta menor o igual a 30%. Ha tenido hospitalizaciones en el último año con clínica congestiva que ha necesitado diuréticos o ha necesitado vasoactivos o alguna arritmia maligna, o que la capacidad de ejercicio del paciente esté severamente disminuida. El paciente ya no pueda caminar durante 6 minutos, camina menos de 300 metros, o que mi capacidad de oxígeno a nivel del cuerpo esté muy reducida, menor a 12, 14 ml kilo minuto, donde lo normal es entre 35 y 40 ml kilo minuto. Bien, tenemos otra clasificación que es sindromática, que es la New York Heart Association, que es NIHA, que esta establece la disnea, pero es solamente para insuficiencia cardíaca. No clasifico la disnea de otra causa. Y acá establece que hay cuatro clases. Desde clase uno, donde por ejercicio severo aparece la disnea; clase 2, ejercicio moderado, aparece la disnea; clase 3, ejercicios leves, aparece la disnea; o clase 4, frente al reposo, aparece la disnea. Tenemos otra clasificación que es según fracción de eyección, que aquí claramente necesitamos el ecocardiograma, en donde tenemos una fracción de eyección reducida, ya que es menor o igual al 40%, ligeramente reducida entre el 41 y el 49%, y preservada cuando tengo mayor o igual al 50%. En las últimas actualizaciones salió la FEBI mejorada, que era un paciente que tenía una FEBI reducida y ahora mejoró y tiene más del 40%. ¿Cuál es la clínica de mi paciente? Como ya vimos la fisiopatología, sí, la clínica tiene que estar dividida según lo que lo está causando. Entonces tenemos síntomas de congestión, síntomas de hipoperfusión y síntomas por activación del sistema nervioso simpático. Clínica congestiva, todo lo que ya conocen: disnea, ortopnea, sibilancias, tos, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema, etc. Por hipoperfusión, palidez, frialdad distal, palpitaciones, síncope, confusión, mareos, etc. Y por activación simpática tenemos diaforesis, taquicardia sinusal, pulsos alternantes, desplazamiento del ápex y un R3. ¿Cómo va el diagnóstico? Las guías europeas y americanas establecen que con clínica, examen, electrolaboratorio más péptido natriurético y el ecocardiograma transtorácico, yo podría establecer el diagnóstico y decir si mi paciente tiene una fracción de eyección reducida, preservada o no, y de esta forma evaluar factores de riesgo e iniciar tratamiento. Esta es la guía ministerial de Chile, en donde vamos a ir viendo paso a paso qué hacer frente a un paciente que ingresa con sospecha de insuficiencia cardíaca. Evaluamos síntomas y aplicamos los criterios de Framingham.
que en otros lugares no se aplica, pero nosotros sí lo aplicamos, que ustedes ya lo conocen, criterios mayores y criterios menores. Si tenemos dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, ya podríamos hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Pero además debiésemos pedirle a este paciente un electrocardiograma, una radiografía de tórax y exámenes de laboratorio. ¿Qué vamos a ver en un electrocardiograma? Habitualmente se pide el electrocardiograma para excluir el diagnóstico de insuficiencia cardíaca porque tiene un alto valor predictivo negativo, hasta el del 98%. Sin embargo, si mi paciente sí tiene insuficiencia cardíaca, buscamos signos evidentes de infarto miocárdico que tuvo alguna vez el paciente que sean anteriores, signos de hipertrofia ventricular o de dilatación de la aurícula que me lleven a por qué está alterado o existe esta disfunción entre la sistólica, disfunción sistólica versus la diastólica, o que existan bloqueos completos de rama izquierda, que sean alteraciones de la conducción, o que sí puedan evaluar que exista alguna asincronía entre la conducción entre ambos ventrículos. Y una de las arritmias muy frecuentes de encontrar sería la fibrilación auricular. Bien, en el rayo idealmente se pide para descartar cualquier otra patología que sean fuera de una insuficiencia cardíaca, como pensando que mi disnea o los síntomas congestivos que tiene mi paciente son por alguna otra neumopatía. Sin embargo, si es que mi paciente sí tiene insuficiencia cardíaca, yo podría ver signos congestivos, ¿ya? Donde aumentó la presión capilar pulmonar, como por ejemplo las líneas de Kerley. Las Kerley B, que son líneas finas horizontales que están en la base del pulmón, o las líneas Kerley A, que son densidades irregulares, por lo tanto la disposición va a ser radiada desde los lóbulos superiores hacia el ilio. Puedo también tener edema perivascular o peribronquial, que aquí veo muy borroso los vasos o los bronquios de mediano calibre, o edema subpleural, en donde sí evidencio muy bien o se hacen muy visibles las cisuras interlobales o edema alveolar, que es un infiltrado bilateral, como en disposición de alas de mariposa. También puedo encontrar cardiomegalia, ya a través del índice cardiotorácico, si es mayor a 0,5 ya me indica que hay una cardiomegalia. Sin embargo, existen grados de cardiomegalia dependiendo de cuán, eh, cuánto es su índice cardiotorácico. Tenemos un rayo de tórax en donde sí o sí se ven infiltrados alveolares, pero lo más característico es ver en líneas de Kerley-B, que son estas líneas horizontales en la base, ya que es un signo temprano de congestión vascular. También pedíamos laboratorio, en donde sí o sí tenemos que pedir hemograma, perfil bioquímico, perfil tiroideo, electrolitos plasmáticos, función renal para evaluar que mi paciente, cómo está, si es que podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca o no, o toda esta clínica se explica por otra patología. Y en casos especiales en donde sospechemos alguna otra cosa como enfermedad de Chaga, que el cansancio o la disnea sea por una anemia, podemos pedir otras cosas en casos específicos. Bien, entonces tenemos diagnóstico probable, Framingham, positivo, pedimos electro, radio de tórax, laboratorio, dieron positivo, hacemos un diagnóstico probable, iniciamos con un tratamiento y evaluamos si el paciente necesita o no necesita hospitalización. Si el diagnóstico está dudoso, la clínica no es categórica, no me dieron todos los criterios de Framingham, o el electro no es congruente, o los exámenes no son congruentes, tengo que evaluar que tal vez mi paciente, la clínica que tiene, es por otro diagnóstico, o puedo aplicar el algoritmo de péptidos natriuréticos. Y dependiendo de los valores que me arroje, puedo tener un diagnóstico probable o no, y evalúo si existen criterios para hospitalizar a mi paciente. ¿Qué son los péptidos natriuréticos? Son neurohormonas que se van a liberar al torrente sanguíneo cuando hay sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen en los miocardios. Por lo tanto, yo los puedo medir en sangre y tengo dos que puedo medir y que se utilizan en clínica, que es el péptido natriurético tipo B o su precursor, que es el propéptido natriurético tipo B. Y esto, dependiendo del valor, me pueden indicar si existe o no insuficiencia cardíaca. Acá está el algoritmo en donde si mi BNP es mayor a 400
o mi ProBNP es mayor a 2000, es muy probable que mi paciente tenga una insuficiencia cardíaca, le pido un ecocardiograma para ver si hay alteraciones estructurales o funcionales. Si mi BNP está entre 100 y 400 y mi ProBNP está entre 400 y 2000, el diagnóstico incierto, igual le pido un ecocardiograma porque necesito ver o descartar que si puede tener una insuficiencia cardíaca. Y si es el BNP es menor a 100 y el ProBNP es menor a 400, es improbable mi insuficiencia cardíaca, por lo tanto sospecho de otros diagnósticos. Sin embargo, hay que tener en consideración que hay condiciones que me pueden elevar los péptidos natriuréticos o disminuir los péptidos natriuréticos. ¿Para qué? Para yo ver, ¿tiene algo de esto que los pueda elevar o los pueda reducir? Y yo de esta forma hacer un diagnóstico también. ¿Sí? Como la edad, ser mujer, hipertensión aumenta o algunos fármacos me disminuyen modifican los niveles me disminuyen los niveles de péptidos. Bien. Luego, como les decía, si mis péptidos están elevados, pido un ecocardiograma o si mi paciente le doy tratamiento, también necesito un ecocardiograma. Y de esta forma efectúo examen. Si es que estoy, por ejemplo, en el hospital. Si es que no estoy en el hospital, estoy en un Cefamo en una clínica, derivo para que le puedan hacer un ecocardiograma a mi paciente. ¿Para qué me sirve el ecocardiograma? Para varias cosas, pero una de las cosas más importantes es para calcular la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si es menor a 40, hago que está con una FEBI reducida o una FEBI deprimida. Si está mayor a 40, evalúo que por lo menos exista alguno de estos criterios en donde yo establezco las dimensiones, el tamaño de la aurícula izquierda, los diámetros del ventrículo izquierdo, alguna alteración valvular, si hay regurgitación mitral, si hay hipertensión de la arteria pulmonar, etcétera. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos los cuatro pilares del tratamiento en una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, que estos cuatro fármacos han disminuido, o sea, han demostrado disminuir la mortalidad y las hospitalizaciones en este tipo de pacientes. Primero tenemos los ARNI, que son los inhibidores de la neprilicina y receptores de la angiotensina, que ¿qué me van a hacer? Me van a disminuir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que habíamos visto en la fisiopato. Por lo tanto, van a aumentar los péptidos natriuréticos y me van a producir vasodilatación, natriuresis y un efecto antitrombótico. ¿Cuál es el principal expositor? El sacubitril valsartán. Después tenemos los beta bloqueadores que me van a disminuir la actividad simpática, por lo tanto van a disminuir la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, me van a reducir los riesgos de arritmia y el remodelado cardíaco, que era uno de los principales causas que iban perpetuando el daño, y de esta forma mejora la supervivencia. ¿Cuáles son los beta bloqueadores? Todos los terminados en ol, carvedilol, bisoprolol, metoprolol. Tenemos los antagonistas de los mineralocorticoides, los ARB, que bloquean el efecto de la aldosterona porque tengo activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuyen la retención de sodio y agua, reducen la fibrosis que se provoca en el corazón y reducen el remodelado cardíaco. ¿Cuáles son los ejemplos? La espironolactona o la esprerenona. Y finalmente, los inhibidores de los SGLT2, que inducen glucosuria y natriuresis, reducen la congestión que tengo en este paciente, la presión de llenado, el remodelado, mejora la supervivencia. Y este beneficio se ve no solamente en pacientes que son diabéticos, porque un paciente con insuficiencia cardíaca también se beneficia porque es cardioprotector y también nefroprotector. Los principales ejemplos son la dapaglifosina y la empaglifosina. Estos cuatro pilares del tratamiento están estudiados en guías europeas y en guías americanas. Sin embargo, en Chile esto es lo que tenemos en tratamiento, que es muy rápido porque eso después ustedes tal vez los ven en fármaco, pero evaluamos si el paciente tiene causas corregibles, tiene una valvulopatía que me está llevando a la insuficiencia cardíaca o tengo una alteración las coronarias. Hago intervención, hago cirugía y luego voy a terapia farmacológica, que nosotros en Chile partimos con YECA o ARA2. Y si el paciente tiene contraindicación de esta, podemos usar hidralazina o isosorbide, podemos dar beta bloqueo a dosis óptima. Y si hay contraindicación de beta bloqueo, damos ivabradina. Podemos dar antagonistas de la aldosterona, dioxina o asociar diuréticos para aliviar la clínica congestiva que tiene el paciente.
No partimos con los 5 fármacos al tiro, vamos de a poco aumentando y viendo la clínica que va teniendo el paciente, el estadio que va teniendo el paciente y vamos mejorando su sintomatología y su pronóstico o su supervivencia. En cuanto a la prevención, lo más estudiado es que hagan actividad física de forma regular, mantener un peso adecuado, mantener una dieta adecuada, evitar hábitos lesivos como el consumo de alcohol, drogas, tabaco. Por lo tanto, es un paciente que se tiene que ver en conjunto, no solamente el médico, sino con el kinesiólogo, la nutricionista, etcétera. Y tenemos terapias avanzadas cuando ya los fármacos, la nutri, la dieta, el bajar de peso, los ejercicios no funcionan porque estas son terapias avanzadas para estadio D, que era el estadio que tiene mal pronóstico y alta mortalidad. Tenemos 5 terapias avanzadas. La primera, que es la terapia de resincronización cardíaca, en donde instalamos un dispositivo que coordina la contracción de ambos ventrículos cuando mediante una estimulación biventricular. Después tenemos un desfibrilador automático implantable, que es lo mismo como que fuera un DEA, que nosotros tenemos así como en los lugares donde hay un paciente que el corazón, pum, se paró, nosotros usamos el DEA. Esto es muy similar, previene la muerte súbita por arritmias ventriculares malignas que pueda tener el paciente. Después tenemos algo mucho más avanzado que es el soporte circulatorio mecánico, que es un dispositivo de asistencia ventricular, que es el DAP, que son bombas mecánicas que descargan el ventrículo izquierdo o ambos para mantener un gasto cardíaco, pero claramente aquí el paciente ya está hospitalizado. Tenemos el trasplante cardíaco, que es reemplazar claramente mi corazón ya dañado, ya enfermo, por otro. O cuidados paliativos y manejo integral, ya este es un manejo más interdisciplinario para control de síntomas, apoyo psicológico y espiritual, porque ya no, para mejorar la calidad de la vida, disminuir el sufrimiento, pero ya ahí no podemos hacer mucho. Tenemos que pensar que hay algunas cosas de estas terapias que están contraindicadas y por eso podemos pasar o a trasplante cardíaco, que pasaría a una lista, o a cuidados paliativos ya en manejo integrales de fin de vida. Recordando que estas terapias avanzadas son solo para estadio D, de AJA, cuando el paciente tiene un pronóstico y una mortalidad elevadísima en un año. Y eso, muchas gracias, que estén bien. Espero que si hay dudas las puedan hacer con anticipación y que les vaya bien, chiquillos. Éxito en todo.